Decíamos que el debate que está instalado desde el punto de vista de la justicia es el tema del Consejo de la Magistratura. Presentes aquí en nuestro programa el doctor Víctor Vélez, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de la provincia de Córdoba, y el doctor Luis Rubio, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia. Gracias a ambos por venir. No, muchas gracias a usted por... Bueno, la mayoría de la dirigencia política intenta por estas horas, al menos en cuanto a las promesas, es insistir ante el gobierno nacional de modificar el Consejo de la Magistratura, que está muy meneado esto con el tema político, con el tema del avasallamiento de la independencia de la justicia. ¿Cómo lo están viendo ustedes, doctor Vélez? A mí me parece que el Consejo de la Magistratura es una herramienta esencial para la independencia de los jueces porque opera en un momento muy importante que es el de la selección de aquellas personas que por idoneidad, como dice la Constitución Nacional, tienen que ocupar un cargo que es tan importante y que es tan trascendente desde el punto de vista social como administrar justicia en los casos particulares que se le presentan. Y lo que se objeta es que el Consejo de la Magistratura en el orden nacional no tiene composición equilibrada. Al no tener composición equilibrada, prima un sector. Y cuando prima un sector sobre otro, y generalmente el sector que prima es el que está gobernando, sí, el que está gobernando. Claro. Entonces, la designación de los jueces ya nace sospechada o puede ser cuestionada. Y como este Consejo de la Magistratura, a su vez, tiene que ver no solo con la selección, sino con la remoción de los jueces, también el Consejo de la Magistratura aparece como sospechado en virtud que no tiene este equilibrio que es necesario. Entonces, lo que se sospecha es que se nombran jueces ya no por idoneidad y que se remueven, o por lo menos que se presionan a algunos jueces con esto de la remoción, ya no por cuestiones que tengan que ver con la falta de idoneidad o con el mal desempeño, sino por razones de conveniencia o políticas del momento. No, pero hay, por ejemplo, casos como el de Fallonato Márquez que no tienen justificativo de ninguna naturaleza, es decir, ha tenido errores garrafales y está seriamente cuestionado, inclusive y si por la tiene misma... tantas denuncias, a mí me parece que el Consejo tiene que resolver inmediatamente y tiene las herramientas para evitar que estos casos generen descreimiento en la institución judicial y pongan en tela de juicio las actuaciones de los jueces, que deben ser los ciudadanos más limpios, claro, y más transparentes, ¿no? Doctor Rubio, ¿hay apriete político en el Consejo de la Magistratura? Vea, yo creo que hay que separarnos un poquito de la vorágine del Consejo de la Magistratura, porque lo que se critica en estos momentos es al Consejo de la Magistratura en el orden nacional y federal. Sí, de eso estamos hablando. Todas las provincias tienen procesos de selección de magistrados y funcionarios, porque no solamente seleccionan magistrados, sino también asesores letrados y miembros del Ministerio Público Fiscal, cosa que no hace el Consejo de la Magistratura en el orden nacional. Es decir, para designar asesores letrados están una especie de consejo de selección de los asesores letrados. Para designar a los fiscales en el orden nacional hay una especie que no es Consejo de la Magistratura, comité, si le quiere llamar así, de selección del Ministerio Público Fiscal Federal y Nacional, que no es poca cosa. Entonces, hay que hacer una separación de esta vorágine para volver a discutir qué quisieron hacer los constitucionalistas del año y aquellos que intervinieron en la reforma constitucional del año 94, porque se quedó en todo a mitad de camino, en todo. Entonces, por ejemplo, lo más importante, hoy el Consejo de la Magistratura, que no tiene ninguna competencia, por ejemplo, para designar a los jueces autodenominados nacionales, es decir, aquellos jueces que tienen competencia en la ciudad de Buenos Aires. Si yo choco en la ciudad de Buenos Aires, sufro lesiones o en su caso daños en persona o en los bienes
en el auto, tengo que iniciar un juicio en la ciudad de Buenos Aires ante lo que es la justicia ordinaria. Y esa justicia ordinaria nunca ha sido transferido a la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos un consejo de la magistratura donde intervienen jueces ordinarios para que seleccionen jueces federales. Ahora, no doctor, tiene nada pero que más ver. allá de lo que bueno, usted ahora plantea, que me vamos, parece- ahora vamos. Sí. El doctor Vélez, el cuestionamiento viene a la falta de armonía de ese consejo. Porque yo no diría falta de equilibrio, porque el equilibrio representa o quiere decir fuerzas antagónicas que pujan por tener el poder. Y en la armonía significa todos los que participan de un organismo marchan para lograr un objetivo común. Entonces, lo que tenemos que lograr son consejos de la magistratura armónicos, cosa que si usted ¿Cómo ya se logra me cuando pregun- hay preeminencia política? No, yo creo que ese es uno de los problemas. Creo que el problema principal es la inexistencia de armonía en el Consejo Nacional en el Consejo de la Magistratura Nacional. Armonía que existe en la mayoría de las provincias argentinas. Si pongo el ejemplo de Córdoba, el Consejo de la Magistratura de Córdoba creo que es un consejo armónico, donde no hay pujas, en primer lugar. Hay opiniones. ¿Es independiente? Y yo estimo que sí. Por ejemplo, si No, usted yo me diría- pregunta, yo diría que si permítame hacer una usted salvedad. tiene una sola crítica, Sí. ya el Consejo de la Magistratura cumple a fin de año 10 años de existencia. Sí. Se han designado 340 magistrados y funcionarios. Y tenemos todavía consejos en marcha que son de cargos importantes. ¿Y usted escuchó alguna crítica? Permítame que le haga una Sí, salvedad. El bueno. secretario de Justicia de la provincia, que puntúa a los jueces que eventualmente, o a los postulantes a magistrados o a jueces, litigaba. Le voy Yo no a sé si es hacer... ético, yo no sé si es ético o no es ético. no coincido